Dagoberto. El programazo fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal con Dagoberto. El programazo fenomenal con Dagoberto. El fenomenal con Dagoberto. Buenas tardes, licenciado Ramón Orlando Torres, mi compadre. Buenas tardes, compadre, y felicitaciones nueva vez. Gracias. Nueva vez. La maestría de ceremonia es lo más, el no plus ultra, el buque insignia de la comunicación, la maestría de ceremonia. Bueno, no es fácil. No es fácil, pero gracias a Hay que Dios. improvisar, no todo el mundo puede improvisar. Y hay que tener una vasta cultura Extremadamente. para poder uno llenar la expectativa de los presentes en cualquier tipo de actividad donde uno está al frente del micrófono. Claro, compadre. Compadre, usted sabe que en esta semana hubo un historiador que habló de que Pedro Santana había nacido en el Ceibo, pero nosotros tenemos entendido de que había nacido en otro lugar. ¿Qué usted opina sobre eso, compadre? La mayoría de las personas creen que Pedro Santana es nuestro primer presidente constitucional, 1844-1848, fue Pedro Santana. Pedro Santana nace en Hincha. Hincha, en la frontera. En esa época Hincha pertenecía a la República Dominicana. Pero ¿qué sucede? Que con la matanza de Trujillo en el 37 se le pusieron unas sanciones y tuvo que ceder parte del territorio dominicano a Haití. Entonces Hincha ahora pertenece a Haití. Entonces su familia de Hincha se traslada al Prado del Ceibo. Él y su hermano gemelo, Ramón, y su familia. Porque tiene un gemelo. Sí, tiene un gemelo. Que dicen que se lo tiró, dice la gente. Él mismo se lo tiró al hermano. Dice porque aquí hay muchos decires. Entonces esa es la verdad. Nació en Hincha, hoy... Antes era, oye, la historia de este país no tiene madre. Pertenecía a República Dominicana, ahora pertenece a Haití, Hincha. Queda exactamente en la frontera. De la frontera se traslada con todo y ganado al Prado del Ceibo. Que mucha gente cree que nació en el Ceibo, por eso. Pedro Santana y familia. ¿Podemos decir el nombre del historiador? ¿Usted me autoriza? Yo lo oí, fui yo que lo oí, compadre. Sí. Parece que fue un laxo, me extrañó. Sí, porque es un hombre muy... Sí, extremadamente. Me extrañó, él dijo que nació en el Ceibo. Se le zafó, se le fue. ¿Y quién fue ese historiador? Bernardo Vega. Ah, Bernardo Vega. Sí. Se le pasó esa, dijo que nació en el Ceibo. Pedro Santana, pero no fue así. Sí, pero yo creo que él fue un lazo que él tuvo porque es muy difícil porque un gran historiador, presidente de la Academia Dominicana de la Historia, ¿no es? Sí. Míralo ahí. Ah, sí. Compadre, usted sabe que se ha dicho mucho sobre la visita de Trujillo a París. Ajá. Y se dice que hay muchas anécdotas de Trujillo cuando visitó a París. Dos preguntas. La primera es, la primera vez que fue Trujillo a París, esa es la primera. Y la segunda, si es cierto que en la Torre Eiffel, él contrató, le llevaron una prostituta para hacer el amor. Con una floristera. Fue una floristera. Eso se la consiguió Porfirio Rubirosa. Pero en la película ponen que Trujillo va a un prostíbulo y se acuesta o se va a acostar con una prostituta. Ojalá tengamos por ahí, bueno, Rudy la va a buscar. Exacto. La prostituta estaba en contra del régimen y ya estaba contratada para matarlo y él se dio cuenta y le dio una puñalada en la pierna. Eso es falso, de toda falsedad. Pero la floristera a Trujillo. No. La historia real es una floristera que Porfirio Rubirosa le consiguió e hicieron el amor en la Torre Eiffel. Correcto. Esa es la historia verdadera. Correcto. Ahora, lo que ponen en la película es que va a un prostíbulo. Trujillo. Esa es la falsa. Esa es la falsa. Bien. Entonces la mujer le da una puñalada a Trujillo en una pierna, que nunca debieron haberlo puesto así. Entonces, otra cosa. A Trujillo en la película lo ponen con un hombre extremadamente pequeño, de una tez oscura, incluso tenía una peluca puesta, y Trujillo era un hombre blanco, medía 5'8". Medía 5'8". Ustedes deben poner las cosas como son. Míralo ahí. El que hace papel de Trujillo. ¿Ese es el que va ahí? Sí, el que tiene los bigotes. El que estaba... No, ese es el hijo de la que canta. No, yo sé que sí. Exacto. Narcisa Pantaleón. Exacto. Entonces ponen a María Martínez
Era una mujer regordete o regordeta, bajita, muy bajita, 5'2", 5'3" de estatura, medía. Entonces, mira a quién le ponen como haciendo el papel de María Martínez. A Luma Lizardo. Luma Lizardo, una mujer alta, con una buena figura. Entonces, el hijo mío está conmigo en el cine viendo la película. Digo, eso no es así. Entonces, el que va a ver esa película lo da como bueno y válido. El que no sabe la historia. Sí. Compadre, y quizás, es mi opinión, Ajá. quizás ellos lo que están tomando cuenta, sobre todo el que escribió la historia sobre Porfirio Rubirosa, no es mostrar la verdadera historia de este playboy sin tomar en cuenta el físico, la imagen de cada uno de los protagonistas, de las personas que trabajan Pero debieron hacer como es, compadre. Cuando usted va a hacer una película sobre un personaje, se busca una persona que se asemeje. Por ejemplo, el actor colombiano se asemeja no se asemeja en cuanto al tamaño, mucho más alto. Pero Rubirosa era delgado, pero era un atleta. Jugaba polo, montaba carros de carrera, buzo, boxeador. Entonces, ojos verdes, mucho más blanco que Rubirosa, hombre blanco, fino. Entonces, ese que está ahí, ¿verdad? sí, ese mismo, Cardona, apellido Cardona. Por cierto, yo vi una película de él en estos días, el cual no es Sara. Él hizo una película en África, él. Okay. Entonces, hay muchas distorsiones. Por ejemplo, el Antrax que Trujillo. Todo el mundo sabe que Trujillo usaba el cuello así, porque tenía la cicatriz del Antrax, que lo operaron. Entonces, el Antrax, según la película, fue Trujillo en una manifestación, él por la calle, el público alabando. Trujillo nunca hizo eso. Trujillo estaba siempre en una tarima, por miedo a un atentado. Correcto. Entonces, di que vino un tipo en la mano, le pone el Antrax en el cuello a Trujillo, ahí se le pega el Antrax. Entonces lo operan. Entonces la realidad es la siguiente. Trujillo se le pega el Antrax porque usaba mucho el ganado vacuno. Entonces el ganado vacuno tiene Antrax. Entonces eso todo era un peligro en la época. Claro está. ¿Quién lo opera a él? El doctor Darío Contreras. Usted habló ahorita sobre parte de las cualidades de Porfirio Rubirosa. ¿Dónde nació Porfirio? No, en San Francisco de Macorís. San Francisco de Macorís. Junio de 1909. Sí. 9. Se casó con Flor de Oro aquí en 1932. La segunda hija de Trujillo. La primera fue Julio Genoveva. Mucha gente no lo sabe. Compadre. Y el que es Flor de Oro la primera. No, Julio Genoveva fue la primera y murió a los 3 meses. Dicen que en base a la historia de Porfirio Rubirosa es que se creó lo que es la película James Bond. ¿Es cierto? Ian Fleming se inspiró en ese personaje, que era un tipo completo, era un James Bond realmente. Lo que pasa era que Y es cierto que Porfirio Rubirosa le dio una galleta a la hija de Trujillo. Sí, señor. Y ¿Cómo que hicieron las paces en el 1839, en París, cuando doña María fue a dar a luz y dio a luz una hembra, que el hijo mío, dicen en la película, un varón, digo yo al hijo mío, hembra. Pues yo sé la historia. Ok. Entonces ahí fue que nació Angelita en 1939 y Ramfi nace en el 1929 en San Luis, porque era casado con doña Bienvenida y dio a luz escondida a doña María ahí. ¿Y qué le dijo ya en la parte final de la entrevista, compadre? ¿Qué le dijo Porfirio Rubirosa a Trujillo cuando lo mandó a buscar por haber golpeado a su hija? No, golpeado a su hija, no, Gary Thomas nunca lo Pero vieron. Estuvo preso en la Fortaleza 27 de febrero, pero un tiempo. Trujillo lo mandó a buscar, le preguntó, ¿por qué usted me le pega a mi hija? Entonces lo quiso alabar porque era un hombre, no lo vuelva a hacer, acuérdese que es mi hija, que sangre de mi sangre, que yo qué, pero después hizo algo que no tuvo y Porfirio Rubirosa tuvo que irse del país. Pero déjame hacerle para terminar la historia del Antrax, la verdadera historia. Van a operar al Trujillo del Antrax. Está Petán Trujillo ahí y le dice al doctor Darío Contreras, por eso se llama el hospital así. Mucha gente no lo sabe tampoco. Dice, jefe, doctor, ¿y si se muere el jefe? A los 3 días hiede. Cuando ya Trujillo se recupera, le dice al doctor Darío Contreras, doctorcito, de la que nos salvamos. Interesante siempre conversar con mi compadre Ramón Orlando Torres, un hombre
una biblioteca andante, uno de los hombres más cultos que tiene el país. Siempre reitero cada vez que lo entrevisto aquí en el programa, que hay muchos que están en los medios de comunicación que son famosos, que a veces tienen lagunas y dudas y siempre llaman a mi compadre Torres para que le arroje luz. Gracias, compadre. Siempre, compadre. Gracias por estar con nosotros en el programa Son Fenomenal con Dagoberto. Será hasta el próximo sábado, si Dios así lo permite. Abul. Si pudiera